Mira, me pasó una cosa que te quiero contar, que la he contado alguna vez, pero me parece muy simpática, que voy a pedir unas naranjas estaba, me parece, no era el Corte Inglés o algo, unas naranjas de mesa, digo, por favor, ya me tocaba, había una señora a mi lado, y el 25, digo, sí, me pone 4 naranjas de mesa de estas grandes y se me queda mirando una señora y dice, ay, pensaba que eras más gracioso. Digo, que pedirías las naranjas de otra forma, un poco más de salero. ¿Cómo quiere que pida las naranjas haciendo rap? Pero bueno, lo entiendes porque esa señora te ha consumido al 100% en clave comedia. Entonces de repente, por favor, me das unas naranjas, te ve hiper serio. Es como que no, esto no me encaja. No me encaja de esta persona. Con una voz normal, ¿no? Claro, me hizo mucha gracia. Claro, pero es que la gente tiene unas expectativas. Esta es la mía. Esas son las tuyas, sí. Vale. Yo, al hacerte esta pregunta, recordaba uno de los mejores monólogos cómicos en general y de los mejores de Ricky Gervais, que yo creo que es Animals, en el que hablaba de la gente que se le acerca y decía que había tipos diferentes y que hay uno que es el que quiere dejarte claro que tampoco le impresiona verte. ¿Sabes? Como, sí. y que te pide a lo mejor un autógrafo, un selfie, pero casi como nos hacemos un favor mutuo. ¿Sabes? Como que se acerca a ti y te dice, ¿qué? José Mota, ¿no? Sí, he visto algún espectáculo tuyo. Anda, fírmame. He visto algún espectáculo tuyo. Fírmame. Eso es. Fírmame. Eso es. Luego está la... Bueno, a mí me pasó una vez en un pub que estaba, pero esto era cuando éramos Cruz y Raya al principio. Ajá. Actuabas y luego pues salías a tomar algo y tal, y me acuerdo en un pub... Eso... El sitio exacto no me acuerdo, pero sí que me acuerdo lo que ocurrió. Estábamos en la barra tomando algo y tal, y se me acerca un chico, me acuerdo, y dice, ¿me firmas un autógrafo? Normalmente digo, claro. Y se queda así mirando, me quedo mirando y dice, pero pide el boli. Me dice el chico, pide el boli. Pide el boli. Digo, pero sí. Digo, si yo no tengo, pídelo. No, pídelo tú, pídelo. Que, en fin, que al final no sé si se lo firmé o no, pero que hay gente así, efectivamente. Sí, yo luego no recuerdo bien con quién había hablado, que me había dicho que le llevaban al bebé para que le diese un... Yo creo que Morris, el actor gallego, un actor gallego que se llama Morris, ¿sabes quién es? Sí, claro que sé quién es. Pues que alguna vez había ido a un partido del Celta y había ido un aficionado con el bebé para que le diese un beso. Bésamelo. Como una especie de bendición, ¿no? Claro. Bendícelo. Como el Papa. Es impresionante. Ocurren mil cosas, ¿no? En relación con la gente, pues te encuentras... También, fíjate, hay una cosa que del amor al odio se pasa instantáneamente. Yo hice lo del cansino histórico precisamente por experiencias en ese tipo. Me acuerdo estar tomando una sopa y llegó una señora y tenía me acuerdo, perfectamente, tenía la cuchara ya cerca de la boca para tomar y me hizo así, ¡míralo! ¡Pero mira quién es! ¡Míralo! Tal, no sé qué, no sé cuánto. Hazte una foto con nosotros. Digo, señora, termino de comerme la sopa y termino de comer, que no tardo nada, y me hago la foto. Y fue instantáneo. ¡Ah! Pues mira, ¿pero qué se habrá pensado? Tal, pues instantáneo del amor al odio. No, déjalo, tal, no sé qué. Si no, digo, pero si me la hago, pero acabo de comer y me hizo tanta gracia de ese. O haces lo que yo te digo ahora y en este momento lo que yo quiero, o ya no eres el que yo pienso, ¿no? Pero bueno, eso afortunadamente es el 0,0001%, ¿no? La gente suele ser amable. La experiencia que yo tengo, sí. A partir de ese momento, esa señora, cuando le hablen de José Mota, dirá, un gilipollas. Seguro. Si nos está oyendo, dirá, sí, que no me quiso. Digo, no, termino de comer y nos hacemos la foto, que no hay ningún problema. Pero hizo la sopa así, claro. La sopa, la cera así. ¿Y eso siempre lo has sabido racionalizar? Y decir, bueno, pues tener la suficiente empatía como para comprender cómo la gente se comporta y no... Bueno, yo creo que forma parte un poquito de esto. Hay que... No sé, o sea, la gente te ve en su casa y inconscientemente te hace un poco suyo.
Entonces, cuando te ve en la cercanía, pues te trata como si te conociera de toda la vida, porque es verdad que has entrado en su casa, eso es así, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una foto, da igual que estés comiendo, ¿no? Vamos a hacer la foto ya, ahora mismo. Dice, espérate, tal, pues le rompe un poquito los esquemas, pero ya te digo que estos son casos aislados. Normalmente la gente es muy amable.